¿Qué tiene que ver el efecto Dunning-Kruger con el Machine Learning y cómo armar el roadmap para el desafío de 0 Data Scientist en 6 meses? El efecto Dunning-Kruger, para el que no lo conoce, es un sesgo cognitivo, por el cual las personas con baja habilidad o poco conocimiento en un área o en una tarea específica sobreestiman su habilidad para performar en esa tarea. Pero déjenme compartirles con una analogía a ver si se entiende mejor. Básicamente podemos imaginarnos a nosotros mismos dentro de esta circunferencia. Lo que no conocemos sobre ese tema va a ser este perímetro, ¿sí? Mientras que lo que conocemos va a ser lo que está pintado de amarillo. Si conocemos poco sobre el tema, fíjense que en este caso la circunferencia es chiquita. Si conocemos poco sobre ese tema, el perímetro es chico, es decir, lo que desconocemos también es chico. Y a medida que conocemos más sobre ese tema, sí, es cierto, somos más expertos, pero fíjense que también, ¿sí? Todo esto es lo que conocemos, pero fíjense también que lo que desconocemos aumenta. Por eso la gente que sabe mucho sobre un tema tiende a subestimarse a sí mismo, diciendo que faltan un montón de cosas por entender. Mientras más sabemos sobre un tema, más desconocemos, porque sabemos que el mundo que lo conlleva es inmenso. ¿Y qué tiene que ver esto con el Machine Learning? Es algo que afecta al aprendizaje en general, ya que al no conocer dónde nos estamos metiendo, o sea, el área al que nos queremos involucrar, por decirlo de alguna forma, tendemos a pensar que el campo de conocimiento o incumbencias son pocas, ¿sí? Es poco lo que hay que saber. Por eso, cada vez que quiero aprender un tema nuevo, desconocido para mí, un tema que no tengo idea de cómo va a resultar, me dedico una semana entera a investigar todas las aristas posibles que va a tener dicho tema. Le dedico 2 días primero, los primeros 2 días son de seleccionar información, ¿sí? Hago todo el research que puedo. Y los otros 5 a leer el contenido que seleccioné, ¿sí? Y básicamente, para entender ese contenido o ver en dónde me estoy metiendo, uso algo que se llama la regla de Pareto. Si no la conocen, es bastante conocida realmente. Busco un 20%, ¿sí?, de información que me va a traer el 80% de resultados a futuro. Es la regla del 80-20, básicamente. Una vez que tengo identificado ese 20% que me va a generar el 80% de impacto, vuelvo a repetir recursivamente hasta concretar un panorama completo. Es decir, ya busqué el 20% que me va a traer el 80% de impacto. Buenísimo. Ahora busco el 20% sobre ese 20% que ya había dejado de lado, ¿sí? Entonces, para mi investigación particularmente me basé en 3 libros. Mathematics for Machine Learning, que lo tengo impreso por ahí. Data Driven Science and Engineering, que lo tengo en un PDF que después se lo voy a compartir. Y Estadística para Machine Learning. ¿A dónde me llevó este research dentro de esta área? ¿Y cómo diagramé este roadmap? Muy sencillo. Voy a compartir pantalla de nuevo y me armé esto dentro de lo que es aplicación Lucidchart. Básicamente, para concretar esto, encontré una serie de puntos que tengo que saber sí o sí para tener unas buenas bases. Sí, yo sé que esta parte la odian un montón, la parte de matemática, creo que es algo que ya hablamos un montón de veces, pero todo esto es lo que fui seleccionando. El módulo 1 va a ser el módulo de álgebra lineal, ¿sí? Para entender, no voy a dar a fondo lo que es álgebra lineal porque son materias enteras de la facultad, simplemente me voy a basar en conceptos y en representaciones geométricas para que se entienda de qué estamos hablando. Fíjense que esto se descompone en varias aristas, ¿no? Tenemos la arista de vectores, o sea, tenemos que entender que es un vector, matrices, sistemas de ecuaciones lineales, transformaciones lineales, autovalores y autovectores, descomposición de matrices. En particular voy a dar singular value decomposition, pero bueno, hay otros métodos. Sí, eso es básicamente lo que conlleva álgebra lineal. Sí. Y como decía, no me voy a matar dando la teoría de esto. No quiero hacer ejercicios prácticos a modo facultad. Simplemente quiero concepto, interpretación geométrica, para qué me va a servir dentro del área. Y todo esto trabajarlo con Python, con librerías de NumPy, Matplotlib, etc. Sí, no me voy a poner muy técnico con esto. Módulo 2, cálculo numérico, cálculo vectorial. Básicamente voy a empezar con lo que es repaso de funciones. Voy a ir al concepto de límite, no hacer el límite por definición que nos muestra en la facultad y demás, simplemente lo que es el concepto desde el punto de vista geométrico, y eso nos va a llevar a derivadas. De derivadas sí me interesa profundizar un poquito más, entonces voy a hacer la interpretación geométrica, lo que es el cálculo, con ejemplos manuales, y con Python, usando librerías específicas del lenguaje. Y después ya nos metemos con funciones de dos o más variables,
campos escalares, gradientes, que lo vamos a usar para lo que es todo el tema de backpropagation, con regla de la cadena, y concepto de campo vectorial. ¿Sí? Y una vez que tenemos esto, una vez que tenemos esas bases asentadas, viene la parte de estadística, que es como la parte donde empezamos a jugar un poco más con gráficos, con análisis de datos exploratorios y demás, ¿no? Pero antes que nada hay que saber ciertos conceptos de estadística inferencial y estadística descriptiva, más que nada estadística descriptiva realmente, que son los tipos de datos, las medidas de tendencia central, lo que son las medidas de dispersión, el rango, la varianza, el desvío estándar, los outliers, los diagramas de frecuencia, los histogramas, los diagramas de caja, las pruebas de Tukey, cómo identificamos los outliers, distribuciones de probabilidad. ¿Sí? Y ahí ya que tenemos toda esa base metida, vamos con manipulación de datos. Que yo voy a hacer hincapié, o mi research me llevó a hacer análisis de datos exploratorios, correlación entre variables, matriz de covarianza, mapas de calor y correlaciones de Pearson y de Spearman. Y una vez que tenemos esto, viene lo tan buscado que es el Introducción a Machine Learning. ¿Sí? Esto básicamente nos va a llevar 2 meses y medio, supongo. O sea que nos van a quedar como 3 meses y medio para toda esta parte hermosa. Que voy a empezar con los modelos básicos de Machine Learning, que es la regresión lineal simple, o sea, la interpretación geométrica, el cálculo, problemas en Python, regresión lineal múltiple, yéndonos a espacio de más dimensiones, con la interpretación geométrica, lo que es un plano, un hiperplano, y también realizando problemas en Python, ¿no? ¿Qué métricas conlleva esto? O sea, mínimos cuadrados ordinarios, R cuadrado ajustado, ¿sí? Y después nos vamos a meter un poquito más con algo más avanzado, entre comillas, que es la selección de features. ¿Cómo selecciono los features más importantes? ¿Sí? Dentro de lo que es el modelo. Forward elimination, backward elimination. Hay otros, pero bueno, creo que eso podríamos empezar por ahí. Una vez que tenemos esto, que son los modelos de predicción, vamos a empezar con los modelos de clasificación con el modelo de regresión logística, ¿sí? Con la función logit. Para eso vamos a hablar de la interpretación geométrica de esta función logit. Vamos a hacer problemas en Python y vamos a ver que las métricas que vimos arriba también se aplican a este caso. ¿Sí? Y una vez que tenemos eso, este roadmap me encanta, si quieren se los comparto. Una vez que tenemos esto, vamos a hablar de conceptos. Conceptos que nos van a llevar a un montón de descubrimientos y a un montón de cosas más avanzadas dentro del tópico de Machine Learning. Vamos a hablar de la precisión, el recall, el trade-off que tiene el sesgo y la varianza, la matriz de confusión, que eso nos abre un montón de puertas, más que nada también para las curvas ROC, la regresión lazo, la regresión Ridge para mejorar la performance de ciertos modelos, el truco del kernel o el kernel trick para hacer, esto está muy relacionado con transformaciones lineales, esto también, o sea, vamos a ver que la parte de álgebra se repite mucho dentro de lo que es Machine Learning. Y después, una vez que ya tenemos esto, vamos a ir a modelos un poco más avanzados, si se quiere, como los árboles de decisión, los Random Forest, XGBoost, KNN, máquina de vectores de soporte, y vamos a finalizar con la parte de redes neuronales. Esta roadmap no termina acá, realmente porque faltan partes de SQL, de storytelling, pero hasta acá llegué yo, es mi tercer día investigando. Y este es el enfoque que le voy a dar a los primeros meses de lo que es el curso o el desafío de 0 a Data Scientist en 6 meses. Espero que les haya gustado. Sé que la parte de matemática se puede hacer un poco intensa, así que por favor déjame un comentario si te sirve este enfoque, si preferís otra cosa. Este es el enfoque que particularmente yo voy a hacer porque es mi forma de preparar las cosas y es mi forma de tener las bases sólidas. Y es lo que me fue resultando para trabajos, para universidad y para todo lo que fui haciendo. Así que por favor déjame un comentario, haceme saber si esta es tu forma de trabajar y te leo y planifico en base a eso. Saludos.